Origen del cine en Guatemala. La primera función de cine en Guatemala tuvo lugar en 1896 en Pasaje Aycinena. Fue hasta 1949 que se proyectó la primera película guatemalteca sonora, El Sombrerón. Desde ese momento hasta 1994 se realizaron aproximadamente 40 largometrajes nacionales. Tahuanca, Gran Señor de la Selva, fue la única producción de ficción guatemalteca realizada en los años 80. Sería hasta 1994 con la película El Silencio de Neto de Luis Argueta que llenaría ese vacío. Esta película fue tomada como emblema de las nuevas producciones que se realizaron posteriormente. La primera generación de largometrajes guatemaltecos de ficción de 1949 a 1953 se dio en el periodo revolucionario y se detuvo con la contrarrevolución y el inicio de los regímenes autoritarios. 4 Vías en 1949 fue el primer filme coproducido con México. Hubieron actores guatemaltecos como Adriana Sarabia de Palarea y Alberto Martínez. La película fue rodada en escenarios que incluían el lago de Atitlán y la antigua Guatemala. El Sombrerón en 1950 fue presentada como el primer largometraje 100% nacional. Esta película de Guatemala Films tuvo un éxito local que no alcanzó a financiar la empresa cinematográfica formada por Guillermo Andreu Corzo, quien dirigió el filme, Alberto Serra en fotografía y Eduardo Fleischmann en laboratorio y edición. Guatemala Films bajó el telón de sus producciones y solo individualmente volverían sus miembros a incursionar en el cine. Desde la pluma de Salvador Abularach salieron los guiones y la música caribeña en 1952 y Cuando vuelvas a mí en 1953, y de su contabilidad los fondos para la productora centroamericana para la producción de películas. Un filme poco conocido pero igualmente coproducido con México fue rodado también en nuestro país en 1953. Se trata del Cristo Negro. Contó entre su elenco con Enrique Arce, un conocido locutor de radio quien también tuvo contacto con la animación en televisión. Este filme fue estrenado hasta 1955. Los largometrajes guatemaltecos de 1960 a 1994. Habría que esperar hasta 1960 para que volviéramos a tener otro largometraje, La alegría de vivir, de Alberto Serra. Casi una treintena de filmes a los que podríamos considerar guatemaltecos se produjeron entre 1961 y 1977. Ceseña Diegues y Rafael Lanuza fueron los más prolíficos y también los más internacionales. Otros intentos de hacer cine nacional se deben a Carlos del Llano, quien con la colaboración en fotografía de Alberto El Canche Serra realizó en 1968 Los domingos pasarán. La última película de esta generación fue Candelaria de Rafael Lanuza en 1977, la cual da paso a un nuevo lapso de silencio. En 1978, hasta los primeros años de los 90, Guatemala vivió una de las más desgarradoras épocas de la violencia política latinoamericana, y durante ese periodo solo se filmó una película, con equipo y elenco guatemalteco. Y respecto a la película, Tahuanca, Gran Señor de la Selva, fue una producción de César Beltetón, quien dirigió Herminio Muñoz Robledo, la única golondrina en ese invierno que algunos han descrito como infierno. Siglo XX. Florencio Godoy. La vida de Florencio Godoy ha inspirado un premio que lleva su nombre y se ha considerado un promotor del cine guatemalteco de mediados del siglo XX. Guillermo Andreu Corzo. Fue un reconocido guatemalteco que destacó en su mayoría por su trabajo en el cine del país. Durante su carrera actuó en varias películas en México y Guatemala. Algunas de las más destacadas fueron Cristo Negro, Terremoto en Guatemala, Buenos días, Candelaria. Algunos de sus reconocimientos fueron Orden del Quetzal y el galardón W de Oro de TGW. Rafael Lanuza se destacó en Guatemala por su carrera como productor cinematógrafo y realizó su primer largometraje en 1952 titulado Una corona para mi madre. En los años 70 retomó la realización de películas de ficción con el productor Agra Sánchez. Fue entonces cuando tuvo mayor auge en la producción cinematográfica profesional. Juntos, Lanuza y Agra Sánchez realizaron 3 películas: Super San y El niño del espacio en 1971, El triunfo de los campeones justicieros en 1972 y La mansión de los 7 momias en 1973. Después de su muerte, hubo un lapso de aproximadamente 10 años en los cuales no se produjo ninguna película en Guatemala. Manuel Ceseño.
Fue un productor de cine guatemalteco que se caracterizó por producir películas comercializadas internacionalmente. Alberto de la Riva. Don Alberto es reconocido por su tenacidad para mantener viva la llama del teatro en Guatemala. Fue el principal promotor del grupo artístico nacional en el cual reunió a los más destacados actores de la época. Realizó El agente número 13 en 1912, una obra suya que ha perdurado. La Rafaela es una sátira que no contaba con un guión escrito, sino solo apuntes manuscritos. Luis Argueta es un director y productor de cine guatemalteco. En 1988 fundó Morningside Movies, principalmente produciendo comerciales de televisión. El silencio de Neto en 1944 fue presentada en la categoría de películas extranjeras en los 67 premios de la Academia, la primera presentación de Guatemala. Hermanos Muñoz Robledo. Vida, obra y milagros del hermano Pedro de Betancourt en 1962. Utiliza la marimba solo como fondo musical. En La princesa Ixquic en 1974, la música también es más bien escasa, recurriendo al tambor y pito para hacer una vinculación entre los instrumentos, utilizando en danzas y ritos religiosos para los pueblos indígenas de Guatemala y la época prehispánica. Algunas de las obras más representativas del siglo XX está El sombrerón de Guillermo Andreu de 1950, El Cristo de los Milagros de Rafael Lanuza en el año de 1971, Candelaria, también de Rafael Lanuza en 1978, Pecado de Manuel Ceseña de 1962, La Rafaela de Alberto de la Riva en 1912, La princesa Ixquic de Herminio Muñoz Robledo en 1973, El silencio de Neto del autor Luis Argueta en el año de 1994, Vida, obra y milagros del hermano Pedro de Herminio Muñoz en el año de 1962. Algunas de las obras más representativas del siglo XXI están La Llorona de Jairo Bustamante en el año de 2019, Ixcanul también de Jairo Bustamante en el 2015, 12 segundos del autor Kenneth Müller en el año del 2012, Donde acaban los caminos de Carlos García Agraz en el año del 2004. Características y estilos del cine en Guatemala. El cine guatemalteco hace recurso a la realidad nacional y esto es muy característico del cine en Guatemala, pero también hacen comedia, hacen largometrajes religiosos, suspenso y terror, al igual que documentales. Principales influencias en el cine guatemalteco. Muchas de sus obras más memorables fueron influenciadas por la misma situación que el país atravesaba. El cine fue uno de los medios que mostró la realidad del país, desde la representación de sus pueblos indígenas, sus conflictos internos, hasta su religión, mitos, leyendas y testimonios de personas que vivieron en carne propia cada uno de los acontecimientos que marcaron la historia de los guatemaltecos.